ese dato que estaba señalando José Antonio, el dato de inflación en Estados Unidos, que sin lugar a dudas va a ser el gran protagonismo y es además el más esperado de la semana, con permiso de esa cita con la diplomacia, esa cita con la cumbre de la OTAN. Para entrar de lleno a analizar lo que está pasando en el mercado, vamos a recibir a nuestros invitados, nuestro Momentum, con Pablo Tellería, relación con inversores de InvestMe. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, encantado. Y también recibimos a José Ramón Guerra, CEO de Oplos Consultoría Financiera. Bienvenido, José Ramón. Muy buenos días. Lo estábamos señalando por múltiples referencias que hay ya puestas sobre la mesa. La gran espera todavía está en tiempo de descuento. A las 2:30 de la tarde vamos a conocer ese dato de inflación en el Reino Unido y es, por lo tanto, el dato clave que va a resultar decisivo, sobre todo cuando en 15 días se pronuncie la Reserva Federal en esa decisión de tipos de interés. Se espera moderación, pero sobre todo la gran atención puesta en la subyacente. Pablo, para empezar, ¿qué es lo que esperan y cómo cree que va a impactar ese dato de inflación? Sí, el que estamos de Estados Unidos, ¿correcto? Sí, claro, a las 2:30 se presenta, sí. Exacto. Vale. Pues mira, a ver, inicialmente es muy probable que caiga al 3,1% el dato de junio, desde el 4% que veníamos de mayo. Marcaría la lectura más baja desde el mes de marzo del año 2021. Y lo que respecta a la subyacente que comentabas, se espera que este dato disminuya hasta el 5%, ¿no? Que sería el nivel más bajo desde noviembre del 2021. Recordemos que la subyacente es probablemente la que miren más los mandatarios o los responsables de los bancos centrales, tanto europeo como Fed. Es verdad que a pesar de estos datos, a nivel de la política monetaria, se espera igualmente que los tipos de interés se mantengan altos durante un tiempo, ¿no? Hay un consenso en el mercado que está descontando que al menos haya una subida de 1/4 de punto de la Fed. Le dan una probabilidad de más del 90% ahora mismo a la próxima reunión en julio, que es de aquí a un par de semanas. En Europa también los mensajes de los máximos mandatarios no dejan lugar a dudas, es decir, habrá más subida de tipos. Por lo tanto, tanto de aquel lado del Atlántico como de este, pues seguramente estaremos con tipos de interés altos durante un tiempo, a pesar de que la inflación pues sí que poco a poco ha ido descendiendo. José Ramón, ¿cómo lo ven ustedes? Pues exactamente igual. Si os fijáis, bueno, la inflación en Estados Unidos ha bajado básicamente por un efecto base, es decir, venimos de un año con donde ya la subida de precios fue muy alta, y entonces ahora lo que mantenemos es unos precios altos que no siguen subiendo. La inflación no sube, pero los precios siguen altos. Tenemos, por otro lado, los indicadores que nos pueden servir de PMI manufacturero y no manufacturero están por encima del 50%, luego se espera, todavía hay buen sentimiento, tenemos datos de paro que están en un 3,6 y en mínimos de un montón de tiempo. Estados Unidos, yo creo que la próxima subida está más que garantizada y lo que probablemente hagan es esperar a ver qué pasa a partir de ahí, como venimos diciendo, ¿no? Vamos a ver si esto surge efecto o no surge efecto, porque ya tenemos tipos reales positivos, ¿no? Que eso no los teníamos hasta hace bien poco. Y en Europa un poco lo mismo, porque llevamos un camino un poco paralelo, ¿no? Aunque la inflación parece que se va conteniendo, y en España incluso se acaba de publicar esta mañana que hemos bajado por debajo del 2%, la subyacente la seguimos teniendo alta. Entonces, mientras la subyacente esté alta, pues, como ha dicho Pablo, muy probablemente mantendrá los tipos de interés altos para intentar llevarla a ese objetivo del 2%. Si miramos a lo que está siendo la reacción previa, lo que hace siempre el mercado, comprar expectativas y luego ya decidir con el dato final, parece que sí que se está cotizando ese movimiento de moderación, un informe de inflación más suave en Estados Unidos. Hemos visto también a un dólar menos débil, parece que se atisba una Fed más suave de cara, aún así, a ese horizonte, porque decía Powell que la pausa de junio no era pausa, era una no pausa y que aún así van a ir midiendo. No sé hasta qué punto ese movimiento en el dólar, cómo lo traducen a esta hora y de manera, sobre todo, a lo que va a ser esa impronta que deje Jerome Powell. José Ramón, por cambiar.
Pues yo creo que Estados Unidos ahora mismo el problema que tiene es intentar ver cómo afecta la segunda ronda y ver qué efecto tiene sobre la economía y sobre las refinanciaciones de las compañías y de las personas. El hecho de tener los tipos de interés tan altos. Tenemos que tener en cuenta que generalmente las compañías no se están financiando a la vida media de sus activos, con lo cual van a tener que refinanciar en un plazo medio de 2, 3, 4 años como mucho. Y según se vayan acumulando esas compañías que tienen que volver a refinanciar en tiempos altos, vamos a ver los impactos que tienen. En el momento las bancarrotas han aumentado un 27% en Estados Unidos. Es verdad que siguen estando en niveles muy bajos, ¿eh? Es decir, no es que digan un 27%, qué barbaridad. Hombre, venimos de niveles muy bajos, cualquier subida grande, pero ya empieza a haber ciertos efectos que van a hacer que que ese movimiento de alza sea más suave y sobre todo se empieza a descontar en el 2 años, vemos que la curva está invertida, ¿no? Y que es un indicador claro de recesión. Que probablemente esa subida no dure mucho en el tiempo en el momento en el que vean que empieza a haber efectos sobre la economía real. Y para completar esa mirada, como estábamos señalando, y Pablo, desde Invesme, ¿cómo ven ese movimiento además del dólar respondiendo a lo que está por llegar y a los datos que también hemos conocido con el dato laboral la semana pasada? Sí, bueno, tenemos algunos indicadores en Estados Unidos que podrían presagiar, ¿no?, que este descenso de la economía, sobre todo hacia finales de año. Desde luego lo que se presagiaba, que era que en la primera mitad de año esto sucediera, pues al final de momento no ha pasado. Una vez más, ¿no? Y nosotros siempre a nuestros inversores les explicamos que hay que tener mucho cuidado con jugar al son de las previsiones, porque podemos intentar adelantarnos al mercado, pero luego este no nos da la razón y nos deja en fuera de juego. El mercado laboral en Estados Unidos sigue fuerte, también se mantiene razonablemente fuerte aquí en Europa. Uno de los motivos que la economía de Estados Unidos resista probablemente sea que el peso elevado en la economía moderna del sector servicios es menos intensivo en consumo de capital, ¿no? Por lo tanto, no estaría tan expuesto al endurecimiento de la financiación. Otro motivo podría ser exceso de ahorro acumulado en los hogares, menos gastos que tuvimos durante la pandemia, muchas ayudas gubernamentales. Esto ha hecho un colchón financiero que aún está acumulado en buena parte de los hogares en Estados Unidos. Hay una fortaleza también en el mercado laboral por falta de empleados no cualificados, ¿no? Hace que las empresas sean reacias a despedir a los empleados, incluso aunque los números no les estén resultando muy favorables, prefieren mantener. Todos estos datos hacen que la economía siga fuerte, que el dato del paro en Estados Unidos siga muy bajo. Bueno, es probable que hacia final de año, sobre todo el punto 2, que es el exceso de ahorro acumulado, vaya desapareciendo, y aquí es donde, bueno, como comentaba, ¿no?, el José Ramón, pues al final es un poco esperar de cara a finales de año, inicios del 24, cómo comienza a responder la economía americana. Con permiso de la Reserva Federal y de lo que es la evolución de la economía americana, hoy el protagonismo ha estado en lo que ha sido el informe de estabilidad financiera del Reino Unido. Hemos estado escuchando al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señalando una buena noticia: los test de estrés dan cómo superan con éxito sus bancas esos escenarios de estrés, y sin embargo, mirando además una semana que hemos visto esos fuertes datos disparados de los tipos hipotecarios en el Reino Unido, advertía de ese dolor hipotecario que va a llegar para empresas y hogares en este escenario de tipos altos, que van a ser más altos, aunque dice que de momento la situación está controlada, y dice que de hecho la economía británica podría superar perfectamente el momento actual. José Ramón, desde Oplos, ¿cómo habéis visto cuál es el dibujo en estos momentos de la economía británica? La economía británica lo tiene un poquito más complicado que la economía europea. Hay que tener en cuenta que tienen una inflación bastante más alta que la nuestra. Si miras, además, inflación de alimentos está absolutamente disparada. Los tipos ahora mismo ya los tienen por encima, están en el entorno del 5%, esperan llegar, las previsiones son meterlos
hasta el 6,5, 6,75%. Entonces, el problema está en que si ya estamos hablando de un aumento de 500 libras en las mensualidades, no olvidemos que al final eso traducido al año ya empiezan a ser cantidades importantes, 6.000 libras al año, ya empieza a ser un buen mordisco a la economía doméstica, tienes que sumarle un aumento de la inflación de los alimentos muy grande. Entonces, cuando hablan de dolor de las familias, está perfectamente justificado, porque es que no van a acabar aquí las bajadas. De hecho, su inflación todavía no está controlada, como parece que empieza a parar, por lo menos en Europa, no seguir subiendo. Y desde Invesme, Pablo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo es el momento? Sí, de hecho, incluso hasta se habla de una bomba de relojería, ¿no? En el tema de las hipotecas en el Reino Unido. Es verdad que la inflación subyacente, una vez más, vamos a la inflación subyacente, está en el 7,1% en el dato de mayo. Este es el máximo en 31 años. Y esto, evidentemente, hará que el Banco de Inglaterra, que recordemos fue el primero en iniciar las subidas de tipos, ¿no? Hace más o menos un año y medio, se convirtió en el primer gran banco central en tomar estas medidas. Ha dado lugar al endurecimiento más rápido de la política monetaria en más de 30 años y tenemos una reunión el próximo 3 de agosto, ¿no? Faltan 3 semanas, estaremos atentos a lo que pueda pasar, pero evidentemente una subida de tipos está ahí en el radar. Está la inflación muy alta. Como comentaba José Ramón, sobre todo el tema de los alimentos está muy descontrolado y al final pues tendrán que buscar ese dolor, ¿no? en las familias. Pensemos que si te sube la hipoteca un 10%, pues al final es un 10% menos que tienes de tu nómina, de tu salario, para dedicar a otros aspectos. Es como si te bajara el salario un 10%. Eso evidentemente sería muy difícil que no acabara en una recesión, ¿no? en la economía de Inglaterra. Con este escenario que han ido dibujando y poniendo sobre la mesa, querría terminar este tiempo de tertulia, este momentum, mirando a la estrategia. Hemos arrancado el segundo semestre del año, está a punto de arrancar también esa campaña de presentación de resultados, pero mirando a ese medio, largo plazo. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo os posicionáis? ¿Cómo miráis al mercado? Para terminar, José Ramón, desde Oplos. Nosotros ahora mismo nos parece muy interesante mirar hacia la renta fija. Estamos en unas rentabilidades muy altas. Los recortes de tipos suelen ser mucho más rápidos que las subidas, con lo cual los tipos los estamos acercando a niveles que han sido máximos. Quizás una cartera mixta en la que estemos ponderando ya más de un 60% la renta fija de calidad, empresas no muy apalancadas. Y por otro lado, basarnos en la otra parte la buscamos en la tecnología y generación de energía. Ahí es donde vemos que a largo plazo tenemos una tendencia muy grande de aumento de consumo de energía y de aumento de uso de tecnología, sobre todo en la parte de inteligencia artificial. Lo único que esa parte quizás ya está más, ya está todo el precio, ya está recogido todo en el precio de las acciones. Con lo cual buscaríamos alternativas en otras compañías, no tanto como Nvidia, sino como AT y otros players, pero esa sería nuestra visión, ¿no? En general, a medio plazo ahora, como nos gustaría situarnos. ¿Y desde Invesme? Bueno, en Invesme siempre tenemos esta filosofía de utilizar la indexación, de seguir a los grandes índices de referencia y de proporcionar a nuestros clientes diferentes carteras en función de los perfiles de riesgo, de los objetivos, de los horizontes temporales que puedan tener. Tenemos dos opciones principalmente, que es una cartera de ahorro, es una cartera que utilizamos fondos monetarios, que está muy pensada para aquel patrimonio que creemos que podamos necesitar en un plazo corto, y luego de estas carteras, el resto de carteras con fondos indexados que están pensadas para inversiones de medio y largo plazo. Siempre nuestra filosofía es de distribuciones estratégicas, de no estar moviendo mucho las carteras en función de los movimientos del mercado de corto plazo. Siempre tenemos esta visión de medio y largo plazo, y al final el sector que en un futuro acabe reinando aparecerá reflejado en estos grandes índices, y
y esto lo reflejará entonces en las carteras que proporcionamos a nuestros clientes, ¿no? Siempre indicamos que hay que centrarnos en la parte que podemos controlar de nuestro plan de inversión. El mercado no lo podemos controlar, no es uno de ellos, pero lo que sí que podemos controlar es cómo estamos expuestos al mercado, qué comisiones pagamos, qué distribuciones tenemos en las carteras y cómo planificamos nuestro patrimonio en función de objetivos y de horizontes temporales. Pues con ese diagnóstico, con esas estrategias que habéis puesto sobre la mesa, vamos a poner fin a esta tertulia. Muchísimas gracias, lamento la espera. Gracias, Pablo Tellería, Relación con Inversores de Invesme, y José Ramón Guerra, CEO Enópolos Consultoría Financiera. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros, antes de terminar esta